Seguramente lo recordarán, el vídeo de un joven en silla de ruedas siendo víctima de golpes, de collejas e incluso de burlas por parte de algunos de sus compañeros ha levantado ampollas, no solo en Cantabria, donde sucedió, sino en el resto del país. Aquí en Aragón son muchos los colectivos que han mostrado su repulsa y solo se les castigó a los autores, Enrique, con 5 días sin ir al instituto. 5 días tan solo. Buenas tardes, Vanessa. No solo es aterrador el vídeo que vamos a ver, que yo diría, como en las películas, que puede herir la sensibilidad, que cuidado cuando lo vean, pero probablemente muchos ya lo habrán visto en sus teléfonos móviles, sino el castigo, que son 5 días sin acudir al instituto. Al final estos chicos han dejado el instituto. Está con nosotros Cristina Quiza, que es psicóloga clínica, para analizar y contextualizar estos casos, Cristina, buenas tardes, de acoso escolar, que por lo visto cuando tenemos un caso como este que vamos a ver ahora y que ya muchos conocen en Santander, no somos conscientes de la gravedad que puede producir a posterior, no solo a la víctima, sino a la familia también. Buenas tardes. Este caso es abominable. Cualquier caso de acoso es abominable. En el momento que alguien sufre, ya estamos limitando su libertad, estamos limitando sus derechos, estamos limitando su día a día. Pero en este caso, en el que es una persona la que tiene una parálisis cerebral, que en este caso estamos viendo que hay una afectación a la movilidad por el gesto de la cara. Bueno, pues parece que tampoco su expresividad es la más adecuada, o la más normalizada. Hay un prevalimiento, o sea, que alguien de tu propia condición pueda tener un enfrentamiento contigo, mal, pero ahí está, pero que tengas el poder de hacer daño y alguien no obtenga la posibilidad de defenderse, bueno, esto ya es abominable, es espeluznante, es lo peor que dentro de la especie humana se puede hacer, que alguien no pueda defenderse. Pues estas imágenes, Vanessa, Cristina, pueden herir la sensibilidad de muchos. Lo vamos a poner aquí en la pantalla grande que tenemos en conexión, porque conviene recordar, para no olvidar, que estos casos se siguen produciendo. Y se han reproducido en Internet, obviamente tapando los rostros tanto de víctima como de los presuntos agresores. Hay un momento, aquí no se escucha, que se está traduciendo por las frases que ven en la parte inferior, collejas, insultos, como decía Vanessa en la presentación del tema. Hay un momento que el chico obviamente tiene una parálisis y su rictus es similar al de una sonrisa, y los propios agresores están diciendo no. Si le gusta, sí, Cristina. Efectivamente le gusta. Lo que tiene es pavor. Probablemente lo que nosotros llamamos una respuesta de congelación. Se encoge, y cuando uno se encoge es esa rictus. Bueno, de sonrisa, cero patatero, para nada. Pero además, tienes un miedo atroz. No era la primera vez que ocurría un suceso así, que escuchamos a la madre en su día, no era la primera vez que ocurría esto. Normalmente, si a estas conductas no se le pone fin a la primera o segunda, van a tender a repetirse porque no hay una impunidad, porque nadie las para. Hay una víctima, hay unos agresores que están con unas conductas absolutamente abominables, y luego hay un grupo, que suelen ser los compañeros de clase, que por miedo, unas veces, o por indiferencia a otras, no ponen en conocimiento de quien puede parar esto, que lógicamente es la autoridad del tutor, del claustro de profesores, en conocimiento de ellos, que algo se supone que han tenido que ver, que estas conductas se eliminen de raíz totalmente. Él tenía una profesora específica, por su minusvalía en ese momento no estaba, fueron cuando estos chicos aprovecharon para hacer esto. Y si os dais cuenta, Cristina y Vanessa, este vídeo ha salido a la luz porque alguien lo ha grabado, pero es que, como en otros casos, y es más que evidente, lo graban los propios agresores. Y tienen la osadía de subirlo a las redes. Hay que ser hasta torpes. O sea, ¿qué quieren demostrar? ¿Que son más fuertes que él? ¿Que tienen la impunidad de reírse de él? Estas personas necesitan de una reestructuración cognitiva, porque realmente la forma que tienen de funcionar, de decirle, de insultarle, de gritarle, ¿qué les provoca a ellos? Que son unos chavales que no tienen
un ápice de autoestima, un ápice de seguridad en sí mismo y tienen que maltratar, porque la palabra, esto ya, o sea, más que bullying, realmente es un maltrato. O sea, que no sé hasta qué punto esto alguien experto en derecho tendría que decir si esto no es un delito. Enseguida vamos a hablar con un abogado, Cristina, que nos va a resolver esa duda y otras muchas más. Pero, claro, la duda que ahora tenemos, por decirlo de alguna manera, lo de duda, los agresores fuera, se han ido, están en otro instituto, pero ya está, ya no hay... Eso no resuelve nada. A ver, los agresores tienen que ser conscientes de que lo que han hecho tiene unas consecuencias y que eso no se puede repetir. Los agresores no tienen ninguna empatía con la persona a la que han agredido. Sacar los 5 días de clase o del centro académico y que estén en otro instituto no soluciona nada. Afortunadamente lo han separado de la víctima, que es una necesidad, y por lo menos los han sacado a ellos, no a la víctima de su centro. Sí, porque muchas veces, perdona Cristina, es al revés. Antes de entrar en plato hablábamos de casos en Aragón que también se han dado, hay un protocolo muy férreo, pero a veces es muy farragoso, vamos a decirlo así. Mucha burocracia tienen los protocolos. Y es la víctima muchas veces la que acaba marchándose. Efectivamente, en este caso por lo menos es al revés. Pero ¿qué hace? ¿Qué les repercute a ellos realmente el haberlos sacado del centro? No, a ver, ellos tienen que aprender, las cosas tienen una consecuencia. Aquí tiene que haber una medida que a ellos les haga interiorizar e integrar que ese tipo de conductas no existen, no pueden repetirse. Entonces, necesitan un tiempo de ejercicio en beneficio de la comunidad. Estar en centros con personas con una discapacidad, una parálisis cerebral, con las discapacidades que tengan, porque cada uno tiene las que tiene, dándoles de comer, poniéndoles los calcetines, sacándolos a pasear y que vean lo que es el sufrimiento ajeno, para que empaticen. Si no, no vamos a hacer nada. Que, por cierto, hasta que esos agresores se marcharon de ese instituto, también es verdad que se vieron como muchos compañeros del joven agredido en este caso se manifestaron públicamente a las puertas pidiendo que, por favor, que los que se fuesen, por lo menos del instituto, fuesen los agresores y no el chico. Enseguida seguimos hablando de todo ello, porque la pregunta que nos lanzabas, Cristina, Enrique, ¿cómo se penalizan estos comportamientos desde el punto de vista legal? Pues vamos a saludar ya a Marco Antonio Navarro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Encantado de estar con vosotros. Nos lanzaba ahora mismo esta pregunta nuestra invitada, Cristina Equiza. ¿Cómo se penaliza? Porque hablamos que la mayor parte de los casos que se ven son menores de edad, Marco Antonio. Claro, pues a ver, yo creo, no es que haya un vacío legal, pero aquí tenemos el Código Penal, que es para mayores de 18 años, y tenemos la Ley Orgánica, la 5/2000, que es para menores entre 14 y 18 años. Entonces, claro, la mayoría de estos casos suelen ser menores de 14. ¿Qué quiere decir? Que penalmente son inimputables, que no se les puede abrir ningún tipo de procedimiento en Fiscalía de Menores, ni puede actuar el GRUME, que es el grupo de menores de la Policía o de la Guardia Civil. Entonces, claro, hay un problema. ¿Qué se hace en estos casos? Pues en estos casos hay un protocolo de acoso en Aragón, hay una orden del 7 de junio de 2018 de la lucha contra el acoso, pero realmente no hay medidas coercitivas, no hay medidas contundentes. Y como muy bien decía Cristina, que además creo que nos conocemos, hemos coincidido en algún procedimiento, muchas veces la víctima es la que se tiene que ir del centro educativo. O sea, muchas veces no, yo creo que la mayoría de las veces, me atrevo a decir de los casos que he visto yo, la víctima es la que se tiene que ir del centro educativo, porque por mucho que haya tutorías, por mucho que haya controles en los recreos, el acoso, el bullying sigue produciéndose. ¿Por qué? Porque no existen mecanismos legales para estos niños que les protejan y les amparen. No existen. Has dicho muy bien que tendrían que realizar, sobre todo los que son ya no víctimas, sino verdugos, por decirlo en lenguaje más coloquial, sí que tendrían que realizar trabajos en beneficio de la comunidad o algo de formación, terapia psicológica, algo tendría que haber, pero se encuentra, cuando tú abres el protocolo de acoso, no, es que mi hijo es muy bueno, no, es que mi hija es muy buena. No, eso no lo ha podido decir mi hija. Yo me he encontrado hace poco, esta misma semana, que me han venido a la consulta unos padres que a su hija le decían, oye, ¿cómo no te mueres ya? Han tenido, la psiquiatra infantil le ha recomendado que no vaya al colegio y han tenido que cambiar de centro, o sea, han pedido otro centro. O sea, fijaros qué imagen transmitimos a esa niña de 10 años, ¿eh? ¿Qué imagen transmitimos? De que el mal vence al bien.
Este es el resumen. Habría que crear mecanismos contundentes. Se tendría que crear concienciación y responsabilidad de los padres respecto a este tipo de, iba a decir delitos, porque estoy acostumbrado, pero realmente no son delitos, porque no se les puede imputar. Bueno, sí que son delitos, pero son inimputables penalmente los que cometen esos delitos, porque generalmente son menores de 14 años. Marco, buenas tardes. Vamos a meternos un poco en un jardín. ¿Y los colegios y los institutos? ¿Qué responsabilidad crees que pueden tener en estos casos? Los colegios generalmente hacen lo que pueden, pero realmente tampoco son jueces ni fiscales. Entonces, ellos abren el protocolo de acoso, hablan con una familia, hablan con otra, median, pero realmente es que tienen las manos atadas. Entonces, tampoco el colegio, el instituto, tampoco te creas que puede hacer mucho, ¿sabes? Porque lo que tenemos es eso, es un protocolo de acoso que encima burocráticamente es bastante lento, porque si al niño o a la niña la están machacando diariamente, es que controlar eso es muy, muy difícil. Marco Antonio Navarro, una vez más, gracias por atender a Conexión Aragón. Gracias a vosotros, como siempre. Sí, hablaba además, yo creo que coincide con lo que había dicho antes Cristina, que la burocracia, el protocolo que existe en Aragón, en todas las comunidades autónomas, es muy farragoso y a veces es muy lento. Exige mucho del docente, del tutor, del alumno acosado, para que a lo mejor haya muy poco beneficio. Algo habrá, desde luego, ¿eh? Lo que pasa, pues si en este caso además hay más de un acosador, la cosa se complica. Pero a veces pienso que se puede hacer más de lo que se hace. Que un profesor que pasa muchas horas en un aula, las aulas hoy son más pequeñas, son aulas de 25 o 30 alumnos, creo que en el aula cada componente, cada integrante ya juega un papel, ya tiene un rol. Sí, a veces hay que mirar más despacio. Ahí lo dejamos. Dentro de poco vamos a hablar con un caso terrible también de una madre que perdió a su hija hace tan solo 2 meses por que se suicidó por un caso de acoso escolar. Serán unos minutos, pero antes vamos a mostrar otra cara, la que se ve en algunos institutos de Aragón y de Zaragoza, de proyectos en los que intervienen esas personas que decía Cristina, cada uno tiene que tener su rol. Bueno, pues aquí se lo ponen y lo asumen. Y lo que hacen es acompañar a aquellos niños que se ven o que se sienten más solos, que están más solitarios. Vean. Soy Inés y soy compañera jugona. Soy Marcos y soy compañero jugón. Inés y Marcos son solo 2 de los 70 compañeros jugones que hay en el colegio Lucien Briet de Zaragoza. Compañeros Jugones es un proyecto que surge en el colegio Lucien Briet por la necesidad y la preocupación de dar respuesta educativa inclusiva a los niños y niñas que estaban solos en el patio de recreo. Porque queremos crear un entorno seguro para nuestro alumnado. Queremos que el Lucien Briet sea un sitio al que los niños quieran volver cada día. Y es que muchos niños y niñas se sienten muy solos en los colegios. Una soledad no deseada que preocupaba a la comunidad educativa de este colegio. Pues hay niños que se encuentran solos pues por muchos motivos. Son niños que se incorporan nuevos al cole y no conocen a nadie. Son niños que a lo mejor sus compañeros han ido de excursión o están malitos. O son niños que han sido aislados por acoso escolar por sus compañeros. Pero como hemos dicho, para solucionar esto surgió el programa Compañeros Jugones, donde los propios alumnos son los protagonistas. Cada día los niños compañeros jugones salen con una mochila que está cargada de juegos en los que es necesario a otra persona para jugar. Ellos lo que se encargan es de observar su contexto y de analizar qué niños están solos en el recreo. El objetivo no es jugar con ellos, el objetivo es acompañarles a buscar amigos que les ayuden no solo en este momento puntual, sino que les ayuden en los próximos recreos. Acompañamos a Marcos e Inés en una de sus misiones. Inés lleva la mochila amarilla llena de juegos. Parece ser que han localizado a un niño solo en el recreo, una situación que no les gusta. Por eso llevan con orgullo el carné de compañeros jugones. Quiero que nadie esté solo en los recreos, porque yo pensaba que era importante que todos los niños en el patio se sintieran importantes y tuvieran un entorno bueno con amigos. Comienza la búsqueda de amigos. Ahí hemos visto un niño que está solo y necesita jugar con vosotros. Vale, ¿Queréis? Vale. ¿Vamos? Sí. Parece ser que aceptan la propuesta. Estos niños tampoco quieren ver a otros solos y tristes. Continúa la misión, se acercan los 5, hablan con el niño, parece que este acepta, juegan todos juntos, sonríen. Que te hacen compañía y así no te sientes solo ni apartado.
Pues es bueno tener amigos y así en los momentos malos tendrás a gente que te apoye. Otra misión cumplida de los compañeros jugones. Un niño menos, solo en el recreo. Enhorabuena, chicos. Esta es la parte positiva. Ahora daremos la vuelta a la tortilla radicalmente. Cristina, hablábamos durante este vídeo, que es esperanzador, si cabe, de la importancia o no de los padres. Quiero decir, la pregunta es, los padres, para los que nos están viendo, Cristina, tanto de maltratadores como de víctimas, ¿se dan cuenta de que esto está pasando? ¿O cuándo se dan cuenta de que esto pasa? Mira, los padres de los maltratadores es muy difícil que se den cuenta. Que madre de un maltratador adulto, de un varón, por ponerlo por la ley de violencia de género, que pega a su mujer, piensa que pega o tiene algún indicio, ¿vale?, que no vive con ella. Y ya me voy a ir de un asesino, de unos vecinos, que ha matado a su mujer. Noticias tenemos todas las semanas, desgraciadamente. Bueno, pero estamos hablando de menores, de chicos que llegan a casa todos los días, que les ves Nadie piensa que ser una buena persona, nos saludaba, siempre atento. Es que no llevan un cartel en la frente. A ver, son cosas que los únicos que pueden notar algo realmente son los que están con ellos en la clase, en el aula, en el recreo y en las redes sociales. Las redes. Mejor, vigilando las redes sociales dentro de lo que se puede y dejan, es donde se podría ver algo. Pero el padre de un madre, el adulto referente de un maltratador, no lo tiene fácil. Y de una víctima muchas veces llegan tarde. Bueno, pues precisamente, Enrique, había adelantado ya que íbamos a hablar con una madre, se llama Laura, ella es una madre combativa que ha vivido la peor de las experiencias como madre. Su hija Lucía, con tan solo 12 años, se quitó la vida tras sufrir acoso escolar. Laura, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decirle de corazón, Laura, muchísimas gracias por atender esta tarde a Conexión Aragón. Hablábamos del caso de su hija Lucía, que con tan solo 12 años de edad se quitó la vida tras sufrir un caso de acoso escolar. Laura, ¿cuándo se dio usted cuenta de que estaba sucediendo esto? Pues cuando falleció. Sí. Laura, es así seguro, cuando falleció. Buenas tardes. Precisamente, Laura, hemos oído muchas veces en alguna entrevista que has dado que lamentabas no haberte dado cuenta. ¿Qué pasaba? ¿Cómo vivisteis esos momentos tan recientes? Bien, pues... A ver a tu hija tapada con una manta a 10 metros de ti que no te la dejen ni tocar, es el momento más horrible que le puede pasar a una persona en su vida. Horrible. O sea, es agónico. O sea, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Yo creo que por eso yo estoy luchando como estoy luchando. Porque es que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Porque esto no puede volver a pasar nunca más. A nadie más y no puede haber ni uno más. Lucía, buenas tardes. Laura. Laura, perdón, buenas tardes. Soy Cristina Equiza, soy psicóloga. Quería preguntarle, usted ha dicho que se dio cuenta de lo que pasaba cuando ya su hija actuó. ¿Había notado pues que la veía más triste, más metida en sí misma, que le contaba menos cosas, aunque no lo pudiera asociar con una situación de acoso? Pero ¿había notado que comía menos, que dormía peor? Lucía tenía autismo. Tenía un 42% de discapacidad y un grado 2 de dependencia. Y estaba una niña que estaba muy vigilada porque estaba en el Hospitalito, que es un centro de psiquiatría aquí en Tenerife, y estaba allí en el hospital de día ingresada los lunes. Tenía sus terapias como niña TEA y tenía los viernes también más terapia, o sea, actividades. Una niña que estaba muy vigilada. Y al contrario, incluso está en el Hospitalito, nos estamos planteando darle el alta. Estaba bien, estaba bien. Esto hubiese pasado hacía 2 años atrás y hasta sinceramente, con el corazón en la mano, te digo que no me hubiera extrañado. Porque la niña estaba mal. Pero a día de hoy, no.
Laura, hemos oído, por eso estoy yo aquí peleando, saliendo en los medios, accedo a estas entrevistas, porque estás detrás de una movilización en redes para que se cree una ley contra el acoso escolar. ¿Es así? Sí, una ley anti-bullying, específica anti-bullying. A ver, antes ya estaba el padre de Kira López y está el papá de Kira López y la mamá de Kira López. Y digamos que, por desgracia, estoy volviéndole a dar impulso yo. Por desgracia. Pero sí, estoy ahí dándole el impulso necesario que hay que darle. Laura, ¿cuáles son los pasos que estás siguiendo? Y también me gustaría preguntarte si en algún momento has sabido algo de los agresores. Acosadores. O acosadores. Son acosadores, agresores y bueno, yo diría otra cosa, pero no lo puedo decir porque no lo puedo. No he sabido nada de ellos, no he sabido nada de sus padres. Bueno, sí he sabido una cosa, que es que una de las madres se presentó en el entierro de mi hija, en el funeral, y la eché. Y cuando la fui a echar me dijo que por qué la echaba. Y le dije que bueno, que le fuera y le preguntase a su hijo. Y me dice, pero voy a ser la única la que vas a echar. Y yo, no, eres la única que has tenido el morro de presentarte. Así que vas a tu casa, le registras el móvil a tu hijo y le preguntas a él. Y luego, la anterior pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Que estoy un poquito espesa. Sí, nada, por último, saber qué pasos son los que estás siguiendo para intentar que haya una ley que sea más dura, más estricta en contra de estos, del bullying, del acoso escolar. La primera que estamos haciendo, que es la primera que se está haciendo, es la recogida de firmas. Ajá. Estamos atacando por dos partes. Una, la recogida de firmas digital y la recogida de firmas física. Que ahí os pediría ayuda. Ayuda porque necesitamos voluntarios, tanto físicas como digitales. En el chat, la física está en change.org y la física, pues si alguien quiere que se ponga en contacto conmigo mismo o con David Krajmaga en TikTok. Y luego la segunda que voy a hacer yo particularmente será ir al Parlamento de Canarias y presentar un escrito para que revisen los protocolos de actuación de colegios e institutos del Gobierno de Canarias. Pero eso ya va a ser algo particularmente mío. Laura, la última, que sabemos que eso, como decías, que estás pues, nerviosa y es lo normal. ¿Qué le dirías a un padre o una madre? Sé que tú te enteraste ya demasiado tarde, como nos has contado, pero que sospeche que su hijo o su hija está siendo víctima de un acoso escolar. Mira, si tu niño o tu niña empieza a decirte que no quiere ir al colegio, algo va mal. Algo va mal. Eso es lo primero. Algo va mal, porque un niño normalmente puede no gustarle el colegio porque es mal estudiante. Mi niña, la mediana, es mala estudiante y le encantaba ir al colegio. Pero cuando un niño no quiere ir al colegio, algo va mal. Que por favor, vamos, que vayan a hablar con los directores, que vayan a hablar, que investiguen, porque algo va mal. Y que hagan caso. Y si hace falta, que no lo lleven. Porque si yo tengo que ir atrás, no la llevaría. Y no la obligaría a ir al colegio. Lo tengo clarísimo. Ya me pelearía yo con asuntos sociales. Laura, agradecerte de verdad de corazón que hayas participado en Conexión Aragón, que nos hayas atendido esta tarde. Y ahí queda ese llamamiento que has comentado en change.org para recoger esas firmas físicas y también digitales. Mucho ánimo y de verdad muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Por favor, no se olviden de Lucía, no se olviden de ninguna de las víctimas. Hay una manifestación el día 28 en Oviedo por Daniela, que es otra víctima, que fue el 28 de octubre. Daniela perdió la vida por lo mismo, por bullying. Y hay muchas víctimas, muchísimas. No solamente estamos Kira y Lucía, hay muchas víctimas y Daniela es una de ellas. Si alguien quiere ir a apoyar a su mamá, pues, y puede permitírselo, por favor, que vaya, porque necesitamos apoyos.
Ahí queda ese llamamiento. Gracias, Laura. Un abrazo. Un abrazo a ustedes y gracias por darnos voz. Bueno, Cristina, tremendo. Qué fuerte. Qué dolor. Esa sensación que ella dice que ahora daría marcha atrás. Ese es uno de los síntomas o de los elementos a tener en cuenta, ¿no? Cuando una niña de 12 años dice que no quiere ir al colegio. ¿Por qué? Estar en casa se está muy bien, pero decimos, ¿en qué lo podemos notar? Yo le preguntaba si estaba más triste, dejaba de comer, no dormía. No quiero ir al colegio. ¿Y cómo se hace, como decía Laura, yo hablaría con la directiva, con los profesores? ¿Cómo se hace cuando muchas veces, pues quizá no han percibido eso y dicen, pues nosotros no vemos nada, estaremos más vigilantes, pero no lo vemos? Insistir. Sigue sin querer venir al colegio. Que hable, a lo mejor hay que estimular al decir, bueno, ¿por qué no quieres ir al colegio? Forzar esa respuesta de, te está pasando algo con fulano, con mengano. Al final hay un poco que encorsetar, que meterlo en meter al chaval, la niña en la ratonera para que salte. ¿Quién te está haciendo pasarlo mal? Cristina, a mí también me ha llamado mucho la atención lo que nos contaba ahora mismo Laura en esta entrevista, ese momento que dice que vivió en el funeral de su hija. Ahí, por una parte, veía lo que nos estabas explicando tú, que nos decía que hay padres y madres que no pueden saber o no son conscientes de cómo actúan sus hijos, y por otra parte es imposible ponerte en el papel, en el lugar de Laura en ese momento allí. Tampoco sabemos si la madre del presunto agresor o de uno de ellos era consciente que su hijo era uno de los agresores, entonces tampoco la señora fue... A mí me parece muy digno, sea tu hijo, sepas que eso no es, la señora por lo menos fue a dar la cara. Yo, desde luego, creo que lo hizo muy bien, porque ella se puede disculpar de lo que hace ella, pero no puede disculparse de lo que hace su hijo, ¿no? Sí. Entiendo que también ella está en el momento en el que el hijo, o sea, en el que está delante del féretro de su hija, lo que hay, dice, piensa o hace... Pero le di una pista. Miren el móvil. Ahí está. Miren el móvil y a lo mejor sabe algo más. Pero claro, yo me pregunto, ¿y cómo ella sabe que en el móvil había algo? De momento... Pues ahí, aunque esté prohibido mirar en los móviles de los hijos, que sea su intimidad. Pero en estos casos tenemos que ser más listos que ellos. Hay que ir por delante. Cuando sospechemos, hay que ir por delante. Enrique, gracias por todos estos datos. Gracias también a ti, Cristina, por venir un día más hasta aquí, a esta Conexión Aragón. Es un placer venir a esta casa. De momento, nosotros, como decíamos, ahí queda esa manifestación que nos contaba Laura Fernández, que será próximamente. Seguiremos muy pendientes de todos los protocolos que hay activos y que puedan modificarse en un futuro. Seguimos avanzando.